Ser discípulos ¿de quién? De Jesús. Esa es la primera característica que un líder cristiano debe de tener. Ser un discípulo del Maestro, que es el mayor ejemplo de ser líder. Número 2, tener visión, saber quiénes somos en Cristo, de hacer y de saber quién es Dios. Tener la visión de saber quiénes somos en Cristo es no vernos con nuestros ojos, es ver y creer lo que Dios dice que somos nosotros en Él. Somos sus hijas, llamadas a victoria. Que sus promesas sean de Él, el sí y el amén, hechas en nosotros. Esa es nuestra visión. Y no vernos como nuestros ojos nos ven. Como a mí, Lulú, yo me veo, como mi realidad me ve, porque perdemos. Y perdemos nuestro enfoque y nos perdemos a nosotras. Entonces nosotros debemos de tener una visión, aunque usted no crea, usted dígalo, usted véalo. ¿Quién soy yo? ¿A qué vine? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cuál es mi propósito? Y cada una de ustedes y yo tenemos un propósito. Esa es la visión que nosotros debemos de tener. Y esa es una característica muy importante que no debemos de perder de vista, porque si no nos perdemos, hermanas. Jesús nos enseña que el mayor en el reino de los cielos es aquel que sirve a los demás, en lugar de buscar su propia gloria. El líder cristiano debe de estar dispuesto a sacrificar sus deseos y comodidades espirituales y materiales por el bienestar de su pueblo. Ese es un líder cristiano. Debemos de estar dispuestas a sacrificar lo que yo quiero, lo que yo, mis ojos, mi corazón anhela. ¿Por qué? Por un bienestar espiritual. Ser un líder también es ser un siervo. Es un liderazgo de siervo donde el líder sirve. El líder no va a mandar. El líder va a hacerlo mediante su servicio, porque el servicio que dé va a ser el ejemplo para que otros lo vean y lo imiten o lo sigan y quieran lo que él tiene, cómo él se desenvuelve. Pero todo basado ¿en quién? En el Maestro. Ser un ejemplo de vivir los principios que nos enseña y de responder a las necesidades de los demás. Si nosotros queremos ser líderes y siervos y vemos una necesidad en la hermana, atender el llamado de la necesidad. ¿Y sabe qué lleva a eso? A que usted levante otra hermana. Y yo doy gloria a Dios por la vida de mi hermana Ever y de la pastora, porque en cierto momento yo me he querido derrumbar y las siervas han estado no para juzgarme, ni para criticarme, sino para ayudarme, para levantarme. ¿Sabes, hermana? A veces con que oren por ti es más que suficiente. No necesitas a lo mejor más que un abrazo, una oración. Y Dios en su infinita misericordia, Él es un Dios viviente que habla y habla a través de las personas. Y eso te levanta. Y en cierto momento de mi vida, a lo mejor si yo no hubiera pedido ayuda y no hubieran estado ellas, yo no estuviera aquí hoy. Pero Dios me hizo ver el valor que tiene este lugar y el estar aquí. Debemos de ser como líderes cristianas, mentoras. ¿Qué es un mentor? Alguien que te lleva de la mano, que te aconseja, que te asesora. Y Jesús, Cristo mismo, es el ejemplo vivo de su ministerio en el servicio. Y vamos a ver Mateo 20,
25-28 dice: Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no seréis así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. En cuanto a Jesús, nos enseña a ser sus discípulos, líderes cristianos. Él es nuestro máximo maestro, nuestro ejemplo, nuestro hacedor. Y nosotras como hijas somos líderes. Y eso lo debemos, a lo mejor usted dice, ¿yo cómo puedo ser líder si no tengo un puesto, si soy ama de casa, si estoy aquí? Pero aún como mujeres, el mayor liderazgo que debemos de ejercer cristiano es en nuestra casa. Somos líderes para nuestros hijos, en el trabajo diario, en la vida cotidiana. Como esposas, también somos líderes. Son líderes las que son casadas. Y esto lo vemos más adelante como Débora junto con Barak. Ellos trabajaron juntos y lograron un trabajo en equipo. En la vida diaria como líderes, no solo debemos influir en las demás personas, sino también en nosotras mismas y influir en la vida de nuestros hijos, como guías en todas las áreas de su vida. Miren, amadas hermanas, desde que somos madres y nacen nuestros hijos, somos sus líderes, sus guías. ¿Cómo los enseñamos a caminar? Simplemente los agarramos y primero los ayudamos y vemos que ya pueden y los dejamos andar. Desde ahí comienza tu liderazgo como madre. Y a lo mejor tú no le prestas atención a esos pequeños detalles, pero esos son los que hacen la diferencia. Esos pequeños ejemplos son los que nos hacen ver desde dónde comienza el liderazgo en nuestros hijos. Cuando los educamos, también somos líderes. Les enseñamos lo bueno y también les enseñamos lo malo. ¿Les prohibimos? Sí. ¿Ponemos límites? Sí, y muchos, les guste o no. Y ahí también estamos siendo líderes. ¿Para qué? Para que ellos vayan derechos, no se veredeen. ¿Usted ha visto mujeres que tal vez no tengan estudios, pero han sabido liderar a sus hijos? Mujeres que son de honra, porque puede ser que no tenga un título profesional, puede ser que sea la mujer más ignorante, pero saben, esas mujeres tienen un espíritu, un corazón que las lleva a liderar a sus hijos por el buen camino y, ¿por qué no?, que trasciendan más allá de lo que ellas mismas puedan hacer. Y ahí tú también lidereas a tus hijos. En lo espiritual también, y más aún, debemos de ser líderes. Y no se preocupe si ahorita usted dice, yo no soy líder, no he conseguido nada. Hay que saber, a partir de hoy, escuchar la voz de Dios y que Dios sea guiándonos, que Dios sea mostrándonos ese liderazgo, porque cada una es diferente, cada una es una joya para Dios. Cada mujer que está hoy aquí tiene virtudes, defectos, pero son más las virtudes que los defectos. Tienen diferentes propósitos.
tienen diferentes características y cada una va a desarrollar un liderazgo muy diferente, porque todas somos diferentes, todas tenemos una familia diferente y cada quien va a desarrollarlo. ¿Cómo? Con el día a día. Y Jesús es nuestro mayor ejemplo como líder y vamos a ver cómo Jesús es nuestro ejemplo. Jesús oraba, Jesús obedecía al Padre, porque en obediencia y sumisión fue a la cruz. Jesús perdonaba, Jesús amaba, Jesús era siervo. Todas esas características de nuestro Maestro son las que debemos de aprender a desarrollar. Y tal vez nosotros no necesitamos un nombramiento, pero en Dios sí lo tenemos. Y debemos de ser ejemplo correcto, como hijas de Dios, así como lo fue Jesús para nosotros. ¿Inspiradas en qué? En hacer lo correcto, en hacernos hacedoras de su palabra. El liderazgo de Débora es nuestro ejemplo como mujer. La confianza que ella adquirió en Dios no la tuvo de la noche a la mañana. Ella la tuvo mediante una relación con Dios constante. Y eso es algo que el Señor nos llama hoy, a tener una relación con Él. Su misma valentía la llevó a poner la confianza en Dios, en sus promesas. Y la valentía que ella tenía es la misma valentía que la hermana Nancy dijo en el versículo que leyó. Mira que te mando y que te esfuerces y que seas valiente. Entonces el Señor nos está diciendo en esta noche que debemos de ser valientes, porque somos sus hijas. Su misma valentía la llevó a tener el logro y las promesas de Dios. Su fortaleza interior y su liderazgo calmó características de haber puesto la confianza en Dios y no en sí misma. Y es lo que les decía, tener una visión conforme a Cristo, no una visión como nosotras quiéramos. Como mujeres debemos de estar dispuestas a ser usadas por Dios. ¿Y cómo? Dejándonos guiar. Guiarnos bajo la dirección de Dios. Y aprender a desarrollar una dependencia total en Él. Debemos de actuar con fe y con coraje, pero no con coraje del que nos molesta, sino ese coraje que te impulsa a hacer las cosas, que te dice tú puedes, ese coraje que dice yo puedo, quiero y puedo. Y vamos a ver cómo Débora y Barak trabajaron en equipo. En el libro de Jueces, versículo 4, 6 y 7 dice, y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abimaón, de Cedes, de Neftalí, y le dijo, ¿no te haya mandado Jehová Dios de Israel, diciendo, ve junta a tu gente en el monte Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de Zabulón, y yo traeré hacia ti al arroyo de Sison a Sísara, capitán del ejército de Jadín, con sus carros y su ejército, y ella entregará a tus manos. Cuando Débora recibe esta palabra, no dudó en actuar, y como escuchó la palabra por la comunión de Dios, Débora le dice a Barak lo que Dios ha mandado, que fuera por sus 10,000 hombres de Neftalí, y que Dios le iba a entregar a su opresor.
Y vemos cómo Débora confió y tuvo el coraje y la valentía para hacerlo. Ella confiaba en las promesas ciertamente de Dios. ¿Y cuántas de nosotras aún nos cuesta tener fe? Escuchar la voz de Dios, lo que Él nos manda. A veces nosotras mismas, hablando en primera persona, actuamos como Barak. Nos da miedo. Si no veo, no creo, Dios, ¿no? Primero necesitamos ver. Tenemos esa dudancia, ¿no? Pero vamos a ver cómo Dios nos ha dado una promesa. Y esta, léala, hermana, y quédesela en su mente para toda su vida. Dice Isaías 50:10. ¿Quién hay entre vosotros que teme a Jehová y oye la voz de su siervo? El que anda en tinieblas y carece de luz, confíe en el nombre de Jehová y apóyese en su Dios. Esta es una promesa que el Señor mismo nos dice. Andes como andes, en luz, en tinieblas, confía en mí, apóyate en mí. Y ciertamente a veces dudamos porque nos falta creer, nos falta tener fe. Puede ser que en un momento digamos, creo en ti, y vemos nuestra vida, nuestra realidad, y dudamos, y somos unos Barak. Y así como Barak le dijo, si tú no vas conmigo, yo iré. Si tú vas conmigo, yo iré. Y si no vas, no iré. Ahí Barak muestra dudar. Él necesitaba a alguien que le hiciera sentir que iba junto. No mostró esa valentía que Débora le tocó llevar y que Dios la usó. Pero ahí en ese momento, hermanas, es cuando debemos de tener la valentía, la fe, el coraje de descansar, que Dios tiene el control absoluto de todo. Debemos demostrar, aunque nos cueste, obediencia y confianza, aún más cuando Él hablará. Y para todas las mujeres casadas, ¿qué nos enseña el liderazgo de Débora? A mí este punto el Señor me lo puso, porque acá hay mucha mujer casada. Tal vez sean pocas las mujeres que no estamos casadas, pero estamos con Dios. Débora les enseña a trabajar en equipo. Como esposas deben de actuar ayudando y apoyando a su esposo. Y dice Eclesiastés 4:9-10. Mejores son dos que uno, porque tiene mejor paga de su trabajo, porque si cayera el uno, levantará a su compañero. Pero ahí del solo, que cuando cayera, no habrá segundo que lo levante. Entonces, ¿qué nos dice? Es mejor dos que uno. Como esposas siempre deben de estar dispuestas a, si el esposo requiere ayuda en el área de su vida, ayudarlo para hacer su soporte, su ayuda sabia, mediante una mentalidad como de Cristo. No ser más que el hombre, amadas hermanas. Así como Cristo es la cabeza de la iglesia, el esposo es la cabeza de su casa. Nunca debemos de sobrepasar al hombre, sino más bien ser pareja a su lado. ¿Por qué?
Porque ¿de dónde salió la mujer? Sino de la costilla del hombre. Entonces, ¿cómo debe de ser la esposa? Estar como pareja, al lado, caminar juntos, ayudarse. Si uno cae, el otro lo levanta. Y con esto no quiere decir que vamos a tomar el papel de sobrepasarlo. No, hay límites porque eso no le agrada al Señor. Debemos de ser unas mujeres sabias, edificadoras, que levanten a los esposos. Débora nunca fue más que Barak, sino que ella escuchó la voz de Dios, las instrucciones que Dios le dio. ¿Para qué? Para que tuvieran la victoria. ¿Sobre quién? Sobre sus opresores, sobre el pueblo de Israel. Y así como Israel tenía opresores, igual tú y yo tenemos opresores. Cada una sabe su vida, cada una sabe cuál es su opresión. Pero ¿cómo podemos tener la victoria? Mediante la comunión con Dios. Escuchar su voz, su palabra. Y usted no se preocupe si a lo mejor hoy siente que le hablo de pura espiritualidad. No, amada hermana, ninguno de aquí es santo. Ninguno de aquí se pasa las 24 horas orando. Todas tenemos debilidades, pero ciertamente debemos de asumir que Cristo ya lo hizo por nosotros, que Cristo ya nos redimió y que en Él tenemos victoria. Y debemos de aprender a desarrollar estas características poco a poco. ¿Cómo? Leyendo la palabra de Dios, honrando a Dios. ¿Para qué? Para que Dios nos hable y nos lleve a la victoria que Él ya nos ha dado. ¿Pero cómo? Mediante su palabra, creyendo, esforzándonos, siendo valientes, no intimidándonos, no perder esa visión que hoy estoy aquí, me paro y la veo. Y el día de mañana quiero mis emociones, quiero lo que mi corazón engañoso me dice y regreso. Porque ciertamente así somos, como el pueblo de Israel. Nos sentimos oprimidos, venimos, le clamamos, Dios nos liberta, Dios ya nos tiene bendecidos. Y otra vez volteas y otra vez vas a donde no debes de ir. Las características que Débora tenía: ella era una juez, tenía la responsabilidad de hacer lo correcto. Y nosotras como mujeres tenemos la responsabilidad de hacer lo correcto. Era profetisa, hablaba la palabra de Dios. Y tal vez nosotras no tengamos el título de profetas, pero yo sé que Dios nos usa a cada una en su entorno, en el momento que Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere y con quien quiere. Dios te usa, amada hermana. Y si lo crees, llévalo a cabo, porque a veces Dios te pone personas en el camino que tú le das una palabra y ni siquiera sabes por qué. Entonces tú debes de creer en las promesas que Dios tiene. Débora era intercesora, clamaba. Y como madres, ¿qué debemos de hacer? Clamar por nuestros hijos. Clamar por su esposo, las que tienen esposo, las que tenemos hijos, ciertamente la prioridad son nuestros hijos. Clamar, clamar. Débora fue una intercesora. Por eso más adelante, en el versículo 4 y 5, la llaman Madre de Israel. Como líderes somos responsables, amadas hermanas, y ya concluyendo, de vivir lo que creemos y lo que enseñamos. Y debemos de pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a distinguir su voz
a todas las demás voces que tu mente aquí pelea, porque ciertamente es un campo de batalla la mente que tenemos, la mente humana. Es un estire y afloje, ¿no? Es a donde estamos así. Pero ¿cómo podemos derribar esas batallas? Pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude a distinguir su voz, estar prestas para oír, y que seamos esas mujeres que escuchen, hagan y hablen la palabra de Dios. Así es que en esta noche, amada hermana, ¿qué nos enseña Débora? Nos enseña a tener una comunión con Dios, nos enseña a trabajar en equipo con las que son casadas, nos enseña un liderazgo digno de imitar. Y si Débora lo adquirió del maestro, cuanti más tú y yo, que somos sus hijas. Así es que en esta noche, ponte de pie, hermana, y cree con todo tu corazón las promesas que Dios tiene para ti. Que lo que tu boca hable, tu pensamiento lo raciocine y tu corazón lo haga para la gloria y honra de Dios. Y que seamos ciertamente esas mujeres valientes, esforzadas. Señor, en esta noche te damos gracias, Padre. Te doy gloria a tu nombre, Señor. Y no olvido ninguno de tus beneficios, Señor, que tú has hecho por mí. Te doy gracias, Señor, por todas estas mujeres que están aquí, Señor. Creyendo, Señor, en que tú hablas, Señor. Bendito Dios, en esta noche, Señor, gracias te doy porque ellas se toman, Señor, el tiempo, Señor, porque bien pudieran quedarse en su casa, Señor. Pero ve, Señor, esa disposición que ellas tienen en venir, Señor. Que seas tú, mi amado Dios, ayudándonos, Señor, como mujeres, como tus hijas, Señor, a tener esa visión en ti. ¿Quiénes somos en ti? ¿A qué venimos a este mundo, Señor? Que tú, Señor, seas hablando a nuestra vida, Señor. Que tú, Señor, seas cuidándonos, Señor, desde la cabeza a los pies, Señor. Que tú, bendito Rey, seas, Señor, guardando a cada mujer, Señor. Desde la cabeza hasta los pies, desde su pensamiento, Señor, en santidad para ti, Señor. Ciertamente no hay ni uno justo, Señor, solo tú lo fuiste, Señor. Como seres humanos tenemos caídas, Señor. También nos debilitamos, Padre, pero hoy te queremos creer, bendito Rey, esas promesas que tú tienes para nosotros, Señor. Que seas tú, Señor, ayudándonos a esforzarnos y a ser valientes, Señor. Que a cada una de mis hermanas, Señor, seas tú ayudándolas, Señor. A las casadas, Señor, tú sabes que viven en su matrimonio, Señor. Pero ciertamente, Señor, yo te pido por mis hermanas, que tú les des la sabiduría, Señor, las palabras sabias, Señor, el comportamiento adecuado, Señor, que por su testimonio, Señor, sus esposos, Señor, se conviertan a ti, bendito Rey. Que ellas sean, Señor, esas mujeres como Débora, Señor, que escuchen tu voz, Señor, y que sepan guiar su matrimonio, Señor. Que ciertamente si algunas, Padre, están pasando tribulación en su matrimonio, Señor, sea tu Santo Espíritu guiándolas, Padre bendito, a tener la mejor estrategia, Señor, que se hagas tu voluntad en su matrimonio, Señor. Guía a mis hermanas, bendito Rey. Ayúdalas, Señor. Ayúdanos como madres, Señor, a hacer, Señor, lo que tú nos has mandado a hacer, Señor. Que aprendemos a desarrollar ese liderazgo en nuestras familias, Señor. Pero un liderazgo cristiano, Señor. Un liderazgo donde seamos tu sierva, Señor. Donde seamos, Señor, como tú, Maestro.
que orabas, que clamabas, que perdonabas, Señor, porque ciertamente, Señor, nos cuesta trabajo, Señor. Ciertamente, bendito Rey, nos cuesta perdonar, nos cuesta ser como